permiten la mejora de la formación profesional, especialmente la educación técnica productiva, que es muy importante para el país. El que habla tuvo la oportunidad de conducir el proyecto APROLAB. Iniciamos en una etapa como especialista hasta asumir la dirección del proyecto APROLAB a través de la sugerencia de la Unión Europea. El proyecto APROLAB, como su nombre lo indica, es un proyecto de formación profesional que estaba orientado para la inserción laboral, ¿no? Esta es la segunda fase, porque la primera fase lo hizo el Ministerio de Economía y que no tuvo un nivel de ejecución deseable. La segunda fase lo encargaron al Ministerio de Educación, solamente con indicarle que de los 20 millones de euros de la contrapartida de la Unión Europea se ejecutó el 100%, y los otros 5 millones de la parte peruana se terminó de concluir en el año 23, porque fue por obras de infraestructura. ¿Puede pasar, por favor? El proyecto APROLAB en su totalidad tuvo 164 millones de inversión, ¿no? Donde 50 instituciones educativas, institutos superiores tecnológicos y centros de producción técnico-productiva fueron insertados en 7 regiones priorizadas a través de la Unión Europea en convenio con el Ministerio de Educación. Se creó la unidad ejecutora APROLAB 113, que ya cerró con el cierre del proyecto. El sector ejecutor, el Ministerio de Educación y la Unión y el organismo cooperante, la Unión Europea, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de este proyecto? Reorientar la oferta de la educación técnica productiva. Es decir, había habido experiencias muy importantes como Fortefe o el convenio suizo, pero no aterrizaban, y la idea fue la orientación para que luego del proceso de ejecución los jóvenes que se insertaban puedan entrar al campo laboral, ¿no? Y fueron múltiples componentes que se crearon en este proyecto. ¿Puedes pasar, por favor? 3 objetivos importantes se desarrollaron. Primero, pertinencia curricular. Se reorientó todo el currículo de los institutos y centros, donde se dio prioridad a la formación tecnológica dependiendo de la región y de la especialización del instituto. En Lima tenemos institutos especializados en ramas, en provincias otro tipo de formación. Segundo, modernización de infraestructura. Se modernizó los institutos, los CEPROS, se construyeron aulas, laboratorios, se capacitó al docente, a todos los docentes, tanto de institutos como CEPROS, tanto en Lima como provincias. Por ejemplo, en Lima, el encargado era la Universidad Nacional de Educación, ¿no? Y la Universidad Norbert Wiener, por ejemplo, fueron las universidades encargadas. Luego, la inclusión social y becas. Se hicieron 5.000 becas para jóvenes que no estudian ni trabajan, entre 18 a 29 años, los llamados ninis, que no estudian ni trabajan y que tenían un nivel de alta vulnerabilidad. Se hizo convocatorias y allí jugaron un papel muy importante 3 instituciones en el Perú: Senati, Sensico y Senfotur. Senati en el lado industrial, Sensico en el lado de la construcción y Senfotur en el lado del turismo y hotelería. O sea, se capacitaron a estos jóvenes durante el periodo que duró sus capacitaciones, dotándoles no solamente de capacitación, se les daba equipos básicos y se les daba algo más importante, la oportunidad de trabajar. Y un ejemplo muy importante, una de las chicas estudiaba en Senati soldadura, por ejemplo, y ella era una de las trabajadoras que reconstruyó el Estadio Nacional. Fue un boom en esa época. ¿Por qué? Porque cuidamos mucho algo, la equidad de género. Es decir, rompiendo mitos que, por ejemplo, construcción solamente debe ser hombres, y donde participaron también mujeres en el área de construcción, en el área de soldadura, en el área de metalmecánica. Y fue importante porque motivó a muchos jóvenes a participar. Y el quinto objetivo, fortalecimiento de las regiones. 7 regiones priorizadas: Lima, Ayacucho, Puno, Trujillo,
Piura, Cajamarca, ¿no? Donde se desarrollaron todas estas actividades que el proyecto desarrolló. ¿Puede pasar, por favor? ¿No? Y ahí están las 5, ¿no? Programas de actualización técnica, programas de formación pedagógica, vinculación laboral, alianzas estratégicas con las empresas que posibilitaban que los chicos que estudiaban podían insertarse en el mercado laboral. Algo que hoy día, inclusive en la universidad, no se hace, ¿no? El seguimiento al egresado. Es decir, ya terminaste, y ahora, ¿dónde estás? No sabemos, ¿no? En cambio, allí había oficinas donde los egresados de estas capacitaciones los colocábamos con las alianzas estratégicas para que laboren, porque lo habíamos preparado para ello. Y en ese entonces, por ejemplo, fue el boom de la cocina. Muchos eligieron la cocina y comenzaron a trabajar o crearon emprendedurismo. Pero fue experiencias muy interesantes, muy bonitas, que lamentablemente con el devenir del tiempo se han ido perdiendo, ¿no? Y la inclusión social, especialmente a jóvenes de alta vulnerabilidad. Y para eso se hizo una alianza estratégica con Pronavec en ese entonces, ¿no? A través de Pronavec se ejecutaron todas estas becas. Siguiente, por favor. Las 7 regiones: Puno, La Libertad, Ica, Piura, Cajamarca, Ayacucho y Lima Metropolitana y provincias, ¿no? Y tal vez en el instituto más destacado de Lima podríamos ver el Manuel Arévalo Cáceres, que está aquí en Villa Salvador, donde se hizo equipamiento metalmecánica. Se compró hasta NCs, que son muy carísimos para la mecánica de torno, por ejemplo. O se hizo equipamiento en computación con pizarras interactivas. Estamos hablando del año 2010-11, ¿no? Pizarras interactivas. Sistemas de cómputo a todas las aulas. O en el área textil se compraban remalladoras, se compraban máquinas industriales. Siguiente, por favor, ¿no? Ahí están las 3 alianzas con Sensico, Senfotur y Senati, ¿no? Dirigido a jóvenes de 14 a 29 años de alta pobreza, ¿no? Se coberturaba matrícula, materiales, seguro contra accidentes, kit de herramientas y transporte, hasta el subsidio para movilidad y transporte. Siguiente, por favor, ¿no? A los docentes, enfoque por competencias, operación de maquinarias, porque creamos maquinarias nuevas y teníamos que capacitar a esa gente para que maneje esa maquinaria, ¿no? Pasantías empresariales y certificación académica. A través de la Universidad Nacional de Educación, por ejemplo, a todos los docentes fueron certificados. Siguiente, por favor, ¿no? Y ahí están los 3 pilares, ¿no? Modernización formativa, inserción laboral y transferencia institucional, que ya se hizo la transferencia en el año 23 de todas estas competencias al Ministerio de Educación con el cierre de la unidad ejecutora 113 y que fueron absorbidos por la Dirección General de Educación Tecnológica y la PRONED. Y puede pasar rapidito, ¿no? Algunas evidencias, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en la memoria de la Cantuta, ahí vemos, por ejemplo, en Andina, lo que publican sobre las becas. Siguiente, por favor. En diversos diarios, ¿no? Andina, siguiente, por favor, ¿no? Ahí están los contratos que se hacían con licitaciones públicas. Siguiente, por favor, ¿no? Ahí está el correo indicando sobre las becas y algunas fotografías más adelante que pueden ver, ¿no? Por ejemplo, ahí me ven ahí en el centro, ahí estamos entregando un tractor a un CEPRO de Ayacucho, y donde el CEPRO no solamente recibió ese tractor John Deere, ¿no? Vino toda la comunidad, y el que está ahí montadito es el presidente del gobierno regional, para que vean el impacto que generaba todas estas capacitaciones. Ahí vemos capacitaciones, entrega de laboratorios, equipamiento para el análisis de suelo. Siguiente, por favor, ¿no? Bueno, diversos eventos donde y en la última foto miren la cantidad de gente que vinieron para la convocatoria de las becas, ¿no? Y por último hay una imagen más, ¿no? Ahí la participación, por ejemplo, del doctor el colombiano Subiría, ¿no? Porque lo llamamos a conferencias acá, y también a pasadita por ahí.
mi nombre, ¿no? Entonces, fueron experiencias que traemos y lo único que puedo decir es lo siguiente. Para desarrollar la formación tecnológica y de los institutos se requiere dos pilares. Primero, quitar un chip. ¿Y cuál es ese chip? Que la universidad es el único camino. Tenemos que demostrar que la formación tecnológica es un pilar para el desarrollo social y personal de cada persona. Segundo, requiere inversión. La formación tecnológica cuesta mucho dinero por el problema de equipamientos, el problema de la formación profesional. Cuesta mucho dinero, infraestructuras. Y me gustaría más bien que a través del señor diputado, ¿no? A través de su comisión, visiten algunos CEPROS para que vean la importancia de la formación y los chicos que van ahí. Porque es importante la formación profesional en el Perú. Si queremos seguir, darle oportunidad a los jóvenes y salir del subdesarrollo que estamos. Por lo pronto, algunas preguntas resolveré después. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y el diputado Alex Segura a continuación. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Felicitaciones, doctor Luis Núñez. La bienvenida, en primer lugar, del Congreso de la República hacia todos ustedes que están preocupados no solamente por la educación en el país, sino por la inserción en la vida laboral. Quiero empezar felicitando esta iniciativa del diputado Leo de Paz, esta mesa de trabajo, que estoy seguro que va a culminar en buenos resultados, y decirles que quien les habla como diputado de la República, pero más como ciudadano, estoy comprometido con la educación del país. Brindarles a los jóvenes un futuro real, luego la preparación que ellos deben seguir en la universidad o una carrera técnica. Como bien lo dijo el doctor Núñez, la universidad no es el único camino para abrirse espacios en la vida. Las carreras técnicas también tienen su costo y son tareas muy especializadas, son educación muy especializada y concreta, que debe brindarles a los ciudadanos y a los egresados de una carrera técnica los espacios necesarios, dignos, reales y concretos para abrirse un futuro en el país. Un país que tanto necesita de su gente capacitada y que ahora lamentablemente no está en condiciones, porque lo vemos, es una realidad palpable, de poder brindar ese espacio a todos aquellos que salen de un aula técnica. El país merece jóvenes capacitados y que puedan tener espacios para poder laborar. Desde nuestra posición y de nuestro compromiso, más como ciudadanos que como diputados, porque ese es un compromiso real, un compromiso consciente, no obligado, es que queremos aperturar o abrir los diálogos para poder encontrar los caminos adecuados que conduzcan a estos objetivos. Y yo estoy seguro que al término de esta mesa de diálogo tan importante y con tan muy buena iniciativa, vamos a poder ayudar a construir esos caminos que necesitamos. Esos caminos que el Perú tanto necesita. El Perú necesita mucho de sus jóvenes preparados, sea en la universidad, sea en un área técnica. Y tenemos que romper las barreras y romper los paradigmas. Aquellas barreras que nos impiden que podamos darle esas oportunidades a estos jóvenes que con tanto sacrificio y tanto esfuerzo logran culminar sus estudios. De nuestra posición, estoy seguro, y aquí me tomo el atrevimiento de hablar por mis colegas, de nuestra posición vamos a tratar de establecer y crear los mecanismos necesarios para poder conseguir estos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Segura. A continuación tenemos la exposición del doctor Martín García, quien es presidente del Instituto Superior Pedagógico Diego Thompson. Adelante, doctor. En primer lugar, saludarlos y felicitarlos por la iniciativa que han tenido de esta
podemos tener intercambios de opiniones, de experiencias y de los resultados que hemos obtenido cuando ponemos en la práctica nuestras ideas, no teorizadas, sino puestas en la práctica. Y ese resultado que puedo traerles ahora, por ejemplo, la educación pedagógica debe tener una educación con identidad. La educación, si no tiene identidad con su propia realidad, estamos en la estratosfera, estamos en las nubes, porque después el joven se encuentra con otras cosas en la vida y no su propia identidad del lugar donde proviene, para evitar de esa manera también la inmigración de las provincias a la capital. Debemos darle mayor influencia, desarrollo a las provincias. El Perú se está despoblando. Lima, ya hemos visto, está poblado los cerros. Cualquier lluvia fuerte o un temblor fuerte va a significar tragedia en Lima, en los cerros que están poblados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que resolver quienes trabajamos en educación? Tener la responsabilidad de darle identidad a lo que nosotros estamos enseñando. Y la currícula para la educación no debe ser generalizada, sino debe ser particularizada de acuerdo a las regiones mismas, para poder encontrar el desarrollo de la región a través de los propios ciudadanos, a través de los propios interesados de la región. No imponer nada, todos se vienen a Lima y en Lima es una decepción. Como diría la canción de Locas Ilusiones, lo sacan de su pueblo. Y esto es lo que tenemos que corregir, y eso lo hacemos a través de la educación. La educación significa desarrollo, la educación significa formación, pero ¿qué tipo de educación estamos dando? Resulta que tenemos leyes y las leyes las archivamos y no las ponemos en práctica. Tenemos, por ejemplo, la ley de cooperativismo tan importante y tiene 20 o 30 años que duerme el sueño de los justos. Y es una educación cooperativa tan importante que nos permite la solidaridad, que nos permite el respeto, la valoración, la consideración y el emprendimiento, el saber ahorrar, el trabajar. Si no ponemos en práctica esa cooperativa, esa ley de cooperativas que existe años, no hemos logrado sino tratar de descubrir lo que ya está descubierto. Y en eso nos enfocamos. Nuestras leyes ya están dadas. Recopilemos las leyes y pongamos en práctica las leyes que en verdad se pueden aplicar, no simplemente por cumplir, damos leyes y tenemos biblioteca de leyes, pero ¿cuáles de esas leyes están siendo aplicadas? Yo le pediría, como educador, que pongamos en práctica esa ley de cooperativas que tiene muchísimos años y que necesitamos en los colegios, esa ley de cooperativas. Ello nos da solidaridad, ello nos da emprendimiento, y lo que necesitamos es emprendimiento. Pero el emprendimiento no empieza cuando a las personas le dan, sino cuando a las personas los motivamos, cuando a las personas les enseñamos de cómo debe hacerse. Por ejemplo, la experiencia en San Juan de Lurigancho con el Instituto Tecnológico Manuel Suárez, que se puso en un lugar donde nos decían que allí nadie iba a ir. Y efectivamente, los primeros 2 o 3 años la gente no encontraba esa identidad con su instituto. ¿Para qué se había puesto? Invitamos a Máximo San Román, nos apoyó también Máximo. Yo trabajaba indudablemente como líder social en el distrito, logramos ponerlo en marcha. Hoy día son miles los estudiantes que tenemos allá. ¿Y por qué se puso en un lugar tan lejos? Porque todos se acostumbraban a hacer los trabajos en Zárate, como decía, en los pies del distrito, y lo que se necesita es el corazón del distrito para que pueda contribuir al desarrollo de San Juan de Lurigancho. Hoy ese instituto contribuye al desarrollo de San Juan de Lurigancho a través de los profesionales que están egresando día a día y que no salen a buscar trabajo, sino salen la mayoría a hacer sus propias empresas.
Eso es lo que tenemos que procurar hacer, el emprendimiento. Si no logramos emprendimiento, las ideas que tienen los jóvenes, quedamos en los niños, ni trabajan ni estudian porque están decepcionados. Y basta de niños ya, debemos procurar darles una educación de emprendimiento. Si no hay esa educación de emprendimiento, no hacen nada. Y si no ponemos en acción una experiencia como sería precisamente la cooperativa escolar que debe comenzar en los colegios, en los institutos nos es más fácil trabajar en el emprendimiento porque algunos tienen posibilidad económica, pero no hay posibilidad económica. Por lo tanto, uno de los mecanismos financieros que considero es necesario para ello son las cooperativas. Si no promovemos el cooperativismo, tampoco lograremos economía. Todos van a esperar que se les dé y si no me dan no hago nada. Entonces el paternalismo, debemos acabar con el paternalismo y debemos procurar la autogestión y el desarrollo de las propias personas con ese emprendimiento y con esa autogestión, que ellos puedan hacer sus empresas y que a través de convenios, como ha expresado el doctor Núñez, por ejemplo, préstamos internacionales a través de alguna entidad cooperativa del lugar donde queremos desarrollar, focos para desarrollar, entonces sí, ellos podrían acogerse a esos préstamos y que tienen que devolverlo porque se acostumbran al paternalismo, a darle y a no devolver, a recibir y no utilizarlo. Ya gobiernos anteriores han dado hasta dinero a la gente y la gente no lo aplicaba en lo que debería hacer, sino lo gastaban en otras cosas. Y eso es lo que debemos evitar. Mi recomendación, señores parlamentarios, es que esta ley que es de cooperativismo debemos ponerlo en acción, que los colegios se hagan las cooperativas. Con ello estaríamos sembrando emprendimiento, estaríamos sembrando solidaridad, estaríamos sembrando autogestión y esto nos permitirá cambiar un poco a los jóvenes de los colegios. ¿Cómo hacerlo? Hay técnicos en cooperativismo que se puede tener una reunión de cooperativismo y se aclara muy bien cómo se aplicaría esa ley. Por lo demás, todos están esperando, todos esperan que alguien les dé la iniciativa. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a hacer, si no nos dan una iniciativa, si no nos apoya alguien, si no hay una promesa de algo, no hacemos nada, estamos esperando, y ¿qué es lo que buscamos? Trabajo. Entonces, ¿qué formamos? Mano de obra, no formamos emprendedores, y el Perú con mano de obra no desarrolla, el Perú con emprendimiento sí desarrolla. Esto es cuanto podría participar en lo que es la educación y su puesta en marcha para el desarrollo del país. Gracias. Muchas gracias, doctor García. Muchísimas gracias por estar acá y gracias por todo lo que ha sembrado a lo largo de todos estos años en la vida de tantos jóvenes. Valoramos mucho el que puedas estar compartiendo con nosotros. A continuación, el diputado Aldo Bravo. Muchísimas gracias, querido diputado Leo de Paz, diputado Alex Segura, querido doctor Luis Núñez, gracias por su exposición. Querido doctor Martín García Vallejo, felicitaciones y me sumo a este reconocimiento que hace el diputado Leo de Paz. Antigüedad es clase, se dice en el ejército, y usted es un hombre que ha luchado y ha batallado tanto en este mundo de la educación. Y por supuesto, el doctor José Caballero, que vendrá a poner próximamente, y a todos ustedes, ¿no? Yo les digo algo que es muy importante, queridos amigos. En Renovación Popular somos una fuerza política muy estructurada y muy bien organizada, ¿no? Al punto tal que a mí me alegra muchísimo que el diputado Leo de Paz nos haya convocado a esta mesa de trabajo, porque en este primer año, como bien decía el diputado Leo de Paz, él es miembro de la Comisión de Educación de este Congreso de la República, pero el siguiente año los dos miembros de Renovación Popular que seremos miembros de esa comisión estamos precisamente a la diestra y a la siniestra. Lamentablemente me ha tocado estar a la siniestra a mí, ¿no? A la izquierda nunca hay que estar, pero hoy día nos ha tocado desde la izquierda, ¿no?
Y entonces me alegra muchísimo, querido diputado, que nos haya invitado. Yo voy a decir algunas cosas que también son características de Renovación Popular, ¿no? No guardarnos nada. Esta mezquindad que tienen algunos, ¿no? Esto no lo digo porque este puede ser mi proyectito. Esa mezquindad. Y eso no hay que tener, ninguno, ¿no? Entonces yo voy a comentar algunas cosas que creo que son importantes para este tema. En primer lugar, el Ministerio de Educación tiene dos viceministerios, que es el Viceministerio de Gestión Pedagógica y el de Gestión Institucional. Ese es un primer tema que tenemos que nosotros corregir, porque resulta que la educación superior universitaria y la educación superior técnica solo están regidas por unas direcciones generales. En el caso de la dirección universitaria es la DIGESU, y en el caso, bien lo ha mencionado el doctor, una dirección general que rige los institutos de educación superior técnicos. ¿Eso qué significa? Que un director en un ministerio no tiene ni el peso ni la jerarquía de un viceministro. Y eso tenemos que corregir en este país, tal como ocurre, por ejemplo, en España, donde existe el Viceministerio de Educación Superior. Entonces es un tema importante, diputado, ¿no? Tenemos que empezar a ver y a corregir en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera tendremos pues desde el punto de vista, acuérdense, queridos amigos, que si no tenemos una autoridad potente que luche las batallas, es muy difícil pelear desde abajo. Entonces por eso es importante equiparar, ¿no?, el director general de educación técnica con un viceministerio, de tal manera, por la importancia que tiene, como bien lo han dicho los doctores, ¿no? Lo segundo que yo quería comentar, en el año 2018, si la memoria no me falla, me corregirán aquí los doctores, el Ministerio de Educación empezó lo que se llamó el proceso de licenciamiento de los institutos. Existen más de 1.100 institutos en el Perú y a la fecha solo se han licenciado 240 institutos. ¿Por qué es importante mencionarlo, diputado? Porque resulta que, como es lógico, cualquier estudiante, si no está licenciado el instituto, entonces no quiere pues estudiar en ese lugar, ¿no? Y entonces la inserción laboral de que tanto hablamos se ve afectada. Por eso es importante la revisión, a propósito de esta importante Comisión de Educación, de ese proceso de licenciamiento y de la velocidad que se tiene que tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un tema muy importante, ¿no? Por otro lado, yo coincido plenamente con lo que decía el doctor al final de su exposición, el doctor Luis Alberto Núñez, que decía, en el Perú tenemos el gran inconveniente que surgió a propósito, hay que decir las cosas completas, ¿no? Surgió a propósito de la posibilidad de las universidades con fines de lucro. Cuando aparecen las universidades con fines de lucro, aparecen esas llamadas universidades masivas, de 400 soles la pensión mensual. Lamentablemente incluso algunas a 300 soles la pensión mensual el día de hoy. Es decir, por debajo de la pensión de un buen instituto. ¿Y eso qué genera? Que el estudiante universitario diga, oye, prefiero pagando una tarifa, pues, pero ¿cómo terminan esas universidades? Y aquí, aunque me escapo un poco del ámbito de lo técnico, no quiero por esto de decirlo todo, y aprovechando que está mi colega Leo de Paz, que nos representará con mucha potencia en la Comisión de Educación, quiero decir lo siguiente. En España, el equivalente a la SUNEDU se llama la ANECA, que es la Asociación Nacional de Educación y Calidad Universitaria, ¿no? ANECA. Y la ANECA española establece incluso el número de vacantes que una universidad puede ofrecer por carrera profesional. De tal manera que no haya pues muchos abogados, ni muchos ingenieros, ni muchos dentistas, sino los que el país necesita. Ha llegado el momento, queridos colegas, de que en el Perú lleguemos a ese nivel. Porque de otra manera sigue la estafa a los estudiantes universitarios en esas universidades paupérrimas que finalmente lo que hacen simplemente es lucrar y no dan una educación de calidad, sino que por el contrario perjudican la importancia de la formación técnica que tanto necesita nuestro país. Solo pongo a reflexión de un tema importante, porque recuerdo hace algunos años cómo se tenía que traer de Colombia
técnicos en soldadura para las empresas mineras peruanas. Porque los chicos, aun cuando en el Perú hay magníficos institutos que ofrecen soldadura, no se matriculaban porque preferían estas universidades paupérrimas. Es verdad, queridos amigos, que la SUNEDU ha hecho una parte en el trabajo de la acreditación de la calidad, pero continuemos ese trabajo para incluso en el Perú legislar, querido diputado, cuál es el máximo por vacante que tiene que tener una universidad, de tal manera, las universidades prestigiosas. Yo tengo el orgullo de ser de la Universidad de Ingeniería, y en la UNI cada semestre se abre solo un aula de Ingeniería Industrial, solo un aula de Ingeniería Mecatrónica, solo un aula de Ingeniería de Sistemas, mientras que en otras universidades se abren 10 aulas. Es algo que uno dice, esto, hay algo que está mal, ¿no? Entonces por eso pongo a colación, porque si no corregimos esto, el gran esfuerzo que queremos hacer para la formación profesional va a seguir siendo minada. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, diputado Alvarado. A continuación, el doctor Caballero. Buenas tardes primero, y agradecerles, señores diputados, señor Leo de Paz, señor ingeniero Aldo Bravo, comandante Alex Segura. Primero, agradecerle la invitación. Retorno después de un tiempo acá a la casa donde he estado 30 años, haciendo leyes desde el 94, la Ley General de Educación, el Sistema Nacional de Acreditación, el CINEACE, cosas que no se han cumplido todavía. Les que los señores directores no han leído, inclusive hasta ahora han pasado 23, 24 años cuando se dio la ley, y cuando se discutía tanto en la comisión, inclusive tuvo que nombrarse una comisión especial para poderlo hacer. Y se designó a la señora Mercedes Cabanillas, a Gloria Helfer y a Marcial Ayepoma, que era el presidente de la comisión, para que allí definiéramos cómo terminaba la Ley General de Educación de ese entonces. Bueno, distintas leyes, distintas universidades, etc. Todo lo que han dicho ustedes, señores, es perfecto, es totalmente compatible, es valorado. Todas las intervenciones, la última, la del diputado Aldo Bravo, con una potencia y una mira, vamos a decir, de un peldaño, que así es como se toman las cosas. Cuando hay una tormenta perfecta, como vive el país, como el fenómeno del niño, es igualito, pasa con educación, con salud, el seguro social, estamos en toda esa situación. Todos conocemos nuestra realidad. El diagnóstico es que no hay una estructura coherente, que hay un deslave entre la educación inicial que llega a un nivel, no es compatible, nuestra realidad es difícil. Aspectos que se han tratado de lograr no se han conseguido, gestiones truncas que no permiten que se pueda materializar algo. APROLAB tuvo un buen momento, pero nació con un crédito financiado de corto plazo. Luego fue asumido por el PRONAVE, la partida 113 se convirtió en la 117, y ahora el PRONAVE, el Programa Nacional de Beca, es el que lo tiene asumido, y de ahí nacen todo ese tipo de cosas. Esas dos leyes también las hice yo, disculpando que las preparé con la comisión, o sea, conozco desde sus inicios todas aquellas cosas. De modo que aquí tenemos que poner de verdad, y es tan importante el factor educativo porque es el que va a permitir el motor para desarrollar tanto potencial que existe en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con las críticas que lanza el señor Aldo Bravo, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esas 70 universidades que se han creado? Y todas tienen ley. Y, por ejemplo, Puno tiene 11 provincias y tiene 13 universidades, 13 facultades de medicina, 13 de ingeniería. ¿Qué solución se le va a dar a esa situación cuando no va a haber tantos médicos, ni tantos profesores, ni todo aquello? O sea, tremendo tema que tiene la Comisión de Educación de diputados y senadores para poder atender aquello. Hay estrategias para manejar, inclusive se puede convertir que aquellas instituciones que han sido creadas de esa manera, pero cuyo potencial es la parte lanar o telar o del turismo, en la parte de Puno, por ejemplo, pues ahí se puede decir, porque la universidad tiene la potestad, tiene autonomía, es decir, créense los institutos tecnológicos del alpaca, de la papa, del oyuco, de la yuca,
todo lo que tenemos, y en la costa igual, o sea, de acuerdo al potencial. De esos proyectos quiero hablar solo de dos para mencionar lo que es la triple o la quinta hélice que hablan algunos sobre todo, ¿no? Unir la academia, la empresa, el Estado, el potencial económico, la sociedad y el aporte extranjero que existe, porque hay mucho interés. Yo he participado directamente en 2 proyectos últimamente, pero habré participado en 20 privadas de las universidades y por lo menos 30 de las nacionales que han nacido antes de este paquete que ha salido. Todas con su sustento. Solo hay 2 proyectos para que te dan información que nacieron con aprobación de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Educación, con informe favorable del Ministerio de Educación y de Economía y Finanzas. Esos 2 he tenido el gusto de dirigirlos, de hacerlos. Uno es en la minera Antamina, en Ancash, ¿ya? Donde está San Marcos, el distrito de San Marcos, a través del impulso de la... Porque ahí está Antamina, que casi da entre 600 y 800 millones de presupuesto para poder manejar. Es la entidad que tiene más presupuesto a nivel del país, inclusive de las regiones, muchas provincias. Allí, por el enfoque que se han creado, carreras pertinentes, ingeniería de energías renovables, o sea, articulando el potencial y todo aquello, ¿no? En fin, y una variedad, 6 carreras de ingeniería, otras en social, y la otra en Carabaya, 4.800 metros de altura, Macusani y Corani, los 2 distritos que están allí, donde está el litio, el potencial litio. Entonces, también carreras vinculadas a aquello. Esas 2 carreras han nacido sustancialmente válidas, acreditadas. Si hay que verificar lo demás, pues ninguno cumplió con lo que dice la Constitución, porque no tuvo la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas ni del Ministerio de Educación. Que las autoridades en esos momentos se agacharon, torcieron la mirada, miraron otros sitios, hicieron que no escucharon, eso es otro tema. Pero ustedes son los que administran este factor político grande, pensando en el país. Y obviamente, si bien el tema de hoy es propuesta estratégica para la formación profesional y sectorial, me da el gusto, para mí no es un trabajo, porque yo soy profesor de formación, o sea, mi formación está en educación. Entonces he preparado un documento completo con data, estadística, potencialidades, cuántas empresas hay, cuántos pueden entender, cuántos se dan, en todos los factores, con todas las áreas, y voy a contribuir físicamente entregando este documento, y así como el problemas estructurales de educación pública peruana al día de 8, al día de anteayer, con data real, no es data, no, acá no hay Google, no hay Wikipedia, no, estos son datos de investigaciones. Porque he tenido la suerte de trabajar en instituciones serias. Por ejemplo, cuando hice la ley para convertir el CAE en Instituto de Alto Estudios Policiales, o ESAN en universidad, etcétera, etcétera, la ley del sistema de acreditación. Es decir, lo felicito por la iniciativa, ya pongamos las cosas bien. El Perú necesita, el país, el mundo necesita de técnicos especializados, profesionales en su tema. No es lo mismo soldar en el aire afuera que soldar a 30 metros bajo el mar. Entonces, es igual. Por ejemplo, tenemos los pedagógicos. Ahorita, por ejemplo, hay que cumplir con la ley. Te dicen que en todo colegio debiera de haber 2 o 3 profesores de educación física mínimo. Son 80.000 instituciones educativas. Necesito 240.000 especialistas en detección de enfermedades mentales, o sea, psicólogos. ¿De dónde voy a sacar psicólogos si ellos solo llegan a 60.000 y ni 5.000 son del área de educación? Y encima no existen, y tampoco las universidades forman. Hay salidas para eso. También te exigen que haya un profesor de educación física en cada colegio. Si hubiera 2 por turno nada más, necesitamos otros 240.000 profesores de educación física. ¿De dónde? Si San Marcos solo saca 4 al año. Y han cerrado los institutos, y los institutos no tienen profesor de educación física. ¿Qué hacemos? Solución. Hay más de 100.000 profesores de educación inicial entre los 23 años y los 27 años que tienen su título bajo el brazo, han estudiado, conocen la metodología de cómo enseñar. Lo que no conocen es cómo hacer la detección. En el caso de que fuera educación física, las reglas, el tema del deporte. Entonces ellos necesitan una complementación
académica, no pedagógica, académica en el área que le va a dar. ¿Quién lo puede hacer? Los institutos pedagógicos, las universidades. ¿Cómo se puede hacer? Mediante una norma, mediante una ley, mediante un acuerdo. El Ministerio de Educación se pone de acuerdo. Vamos a esperar 20 años para tener profesionales en psicología, o formamos de una vez a esos profesores de primaria y de inicial que tienen título, que no han ingresado, que están allí bajo el brazo, y se les abre la oportunidad para poder en corto tiempo, 18 meses, suficiente como para que aprendan aquello y puedan empezar a tratar el tema tan grave que está pasando en nuestro país, porque no podemos decir que nuestra sociedad no está fracturada desde la familia, ¿no? En todo sentido. Bueno, de modo que este tema es importante, tan importante es que he preparado hasta 7 ideas de proyectos de ley para el tema de la formación y la inserción laboral. Sí, proyectos de ley, propuestas de proyectos, que también se los voy a dejar mejor para que se pueda ver. Modernización tecnológica inteligente, las 5 hélices, el marco. Es decir, gracias a Dios ahora no hay nada oculto bajo el sol. La inteligencia artificial bien utilizada, con la data que te da, cuando eres inteligente y elaboras una ingeniería de prompts, sabiendo preguntar qué es lo que te va a responder, y tú eres lo suficientemente diligente, inteligente en saber establecer las cosas, pues es una herramienta muy grande. No podemos ir contra lo que ya se avanzó, tenemos que avanzar. De modo que el tema es otra cosa importante. Tenemos todo, pero es un rompecabezas. El Ministerio de Trabajo tiene bastante responsabilidad en este tema. Pero han cambiado tantos ministros de Trabajo cada tiempo que no hay tiempo como para poder hacer. Por ejemplo, existe el Registra, el Conecta, el CIA, y así como eso, 12 entidades responsables de articular todo este tipo de necesidades laborales y todo lo demás. Estamos bajo un gobierno digital, hay una serie de normas que se dan, pero todas están no conectadas. Hay que hacer eso, y para eso hay que llamar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones y Trabajo, Comisión de Educación del Congreso en el área correspondiente, y diseñar una mesa sostenida de trabajo con todas estas iniciativas y encontrar el camino, porque en realidad es fácil encontrar el camino. Ya todo está, lo único que falta es colocar en su sitio y dar el aliento necesario, porque hay mucha juventud que espera, sobre todo de instituciones tan potentes como el Congreso de la República. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctor Caballero. A continuación, de repente alguno de los asistentes tiene alguna consulta, alguna pregunta para nuestros ponentes. Asimismo, mis colegas diputados, si tienen alguna pregunta para poder hacérsela aquí a nuestros ponentes, pueden levantar su mano. Sí. A propósito de lo que comentaba el doctor José Caballero Adrián, yo tengo un comentario de un proyecto de ley que voy a presentar. Y estoy seguro que el diputado Leo de Paz Lancho va con energía y mucho valor defenderlo, ¿no?, en la Comisión de Educación. Como bien decías, en el Perú se han creado 41 universidades en el Congreso anterior. Y esto es un sinsentido y un despropósito por varias razones. La primera es porque incrementa el tamaño del Estado. Hay que poner rector, vicerrector, autoridades, todo lo demás. Divide el presupuesto que se destina a las universidades, porque no es que aumente el presupuesto, sino que lo que hay se parte entre todos. En tercer lugar, la Dirección General de Educación Superior Universitaria es la que tiene que regentarlos, porque al no tener rector ni vicerrector y por ser universidad nueva no pueden elegir autoridades, lo que tienen es comisión organizadora. Es decir, desde todo punto de vista, es un desastre para el tamaño del Estado, elefantiásico ya. Y además de eso, doctor, el problema adicional es que ¿cuántos años necesita, por ejemplo, la Universidad de Chumbivilcas, recientemente creada, para tener prestigio profesional? Si estamos hablando de inserción laboral, ¿no? Un estudiante que con esfuerzo pues va a la Universidad de Chumbivilcas, con mucha ilusión, mejor dicho, terminados sus 5 años,
pues tendrá mucha dificultad para ser contratado, porque la gente, entonces, y lo digo abiertamente, porque por esto de la mezquindad que no hay que tener, el proyecto de ley, ¿cuál es su esencia? Y aquí está el doctor Luis Chuquillanqui, que está trabajando en el mismo, y va en la página 3, ¿ya? De ahí pasará a la página 4. ¿Cuál es la esencia de este proyecto? En aquel lugar donde ya se ha creado una universidad, se entiende que ha habido pues un estudio de mercado, etcétera, y se ha encontrado la razón de la creación de la universidad. Como por ejemplo, Chumbivilcas, pueblo del señor Pucca Bellido, que fue quien la propuso, ¿no? Ahí está la universidad. Pero vamos a decir lo siguiente a los señores Chumbivilcas. En cada región del Perú existe una universidad de prestigio, de tal manera que en Cusco está la San Antonio Abad del Cusco, en Arequipa está la San Agustín de Arequipa, en Junín, ahora que veo a mi asesora principal, está la Universidad Nacional del Centro del Perú, ¿no? Y entonces en cada región hay una universidad importante, y la ley peruana permite la creación de filiales. Entonces el proyecto de ley que yo estoy presentando es: transfórmese en filial aquella universidad a la que por ley se ha creado, de tal manera que evitas el conflicto social, mantienes la Universidad de Chumbivilcas, pero desde el primer día, desde el punto de vista del marketing, el estudiante tiene la marca paraguas de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, tan prestigiosa, y por lo tanto no hace falta que el estudiante espere pues 30 años. Señor diputado, se le encargo con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias al diputado Alto. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Un aplauso previo para el diputado, por favor. Ya que es un tema concreto, puntual, yo le sugeriría, alcanzaría la idea de que, como se han creado con 11, 13, 16, 22 carreras profesionales cada una de esas, y si yo digo que sea filial, pueden pensar que van a funcionar las 26 carreras. Entonces tendría que ser un estudio real y solamente ubicar 2 o 3, nada más. Y ahí, perdón que le corte, doctor, vamos al comentario del doctor Martín García Vallejo, que él con mucho acierto dijo: la educación técnica, igual que la educación universitaria, tiene que tener una fijación en el territorio, porque si estás ubicado en un territorio, pues en tu territorio hay unas necesidades, hay unos cultivos, hay unas especialidades que tienen que responder. No pues 22 carreras universitarias en Chumbivilcas, con mucho respeto al Pucca Bellido, ¿no? Muchas gracias. Adelante. ¿Alguna consulta? Sí. Adelante. Muy buenas tardes, señor diputado. Buenas tardes, miembro de la mesa. Amigos, señoras. Quien le habla, soy el profesor Carlos Lima, más director nacional de Asuntos Administrativos del Colegio de Profesores del Perú, director general del Instituto Superior Tecnológico Megatron. Aplaudo esta iniciativa de apoyar a los profesionales, porque hoy en día existe una demanda tremenda, no solamente en una especialidad, sino hasta especializar la inseguridad ciudadana que hay. ¿Cómo así? Perdón. Es que nos falta perfeccionar al personal que labora en las empresas, en los negocios, con la capacidad técnico-profesional. ¿Por qué? Porque hoy en día un vigilante común y corriente no sabe cuáles son sus derechos o hasta dónde lo asiste la ley o la norma. Y son cosas simples, son cosas técnicas que nosotros como Instituto Superior Tecnológico tenemos que asumir ese reto con el fin de hacer cursos o programas de extensión para poder apoyar a esta mano de obra que hoy en día necesita tecnificarse. Hablamos de la inseguridad ciudadana en nuestro país, en cada rincón, en cada empresa, en cada negocio. Y desde ya también veo que el Ministerio de Trabajo tiene como iniciativa apoyar a los profesionales técnicos de las diferentes instituciones, pero que no sea solamente para X instituto o para X universidad. ¿Por qué? Porque la enseñanza, la educación es abierta y el mundo la necesita. Los peruanos, las peruanas necesitamos crecer. Tenemos un talento tremendo. Fíjese, acá en Wilson
se elabora el producto de software por ahí malintencionado, pero lo hacen tan perfecto que ya Estados Unidos quiere mandarlo a hacer acá mejor. ¿Por qué? Porque acá dicen que acá lo hacen mejor, hasta los billetes. Entonces necesitamos apoyar con una barca o con un salvavidas a los profesionales técnicos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias. Bien, quiero darles las gracias por este espacio. Como dije en un inicio, esta es una primera mesa de trabajo. Creo yo que la verdad agradezco la presencia de mis colegas. Hemos hecho un buen trabajo, un buen equipo para hoy poder escuchar a cada uno de los ponentes. Yo quería cerrar con un comentario. Cuando yo salí del colegio tenía 2 hermanos menores. Tenía que elegir entre estudiar, mi papá no estaba en casa, o poder trabajar para ayudar a mis hermanos. Yo tenía un talento que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por eso, que es el hecho de poder dibujar. Ese talento me llevó a postular para una beca en una universidad prestigiosa. Pude ganar esta beca, pero era una beca integral, pero se hacía efectiva recién en el segundo ciclo. No podía pagar los 1.800 que me pedían mensual. Y tuve que resignarme a trabajar y renunciar a mi sueño de pisar una universidad. Empecé a crecer de forma autodidacta. Empecé a manejar programas de diseño, videos, hasta que tuve la oportunidad de llegar a un instituto tecnológico, donde me gradué. Lamentablemente el día de hoy muchos jóvenes, por más esfuerzo que le han dado a su carrera, esas ganas, ese deseo de poder salir adelante, muchas veces se les tienen poco. Creo yo que hoy esta primera mesa de trabajo también busca dignificar el esfuerzo de todos aquellos jóvenes que vienen de familias disfuncionales, que tienen que elegir o trabajar muchas veces 8, 10 horas, estudiar por las noches, llegar a casa tarde, dormir 5 o 6 horas y volver al ritmo de trabajo todos los días, pero con el sueño de sacar a sus familias adelante. Por eso, queridos amigos, yo les pido que sigamos con este tipo de propuestas, este tipo de mesas de trabajos en las cuales podamos compartir de la realidad que vive nuestra capital, de la realidad que vive el país, pero con el sueño de ver una generación que no se queda de brazos cruzados, sino que al contrario, forja y trabaja para alcanzar cada uno de sus sueños y sobre todo sacar a sus familias adelante. Hoy hemos dado un primer pasito. Como bien dijo Aldo, nosotros aquí no hay mezquindad, aquí buscamos trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque quizás uno caminando solo puede llegar rápido, pero si caminamos juntos llegamos más lejos. Por eso que les pido que en otra ocasión, cuando volvamos a solicitar esta iniciativa, esta mesa de trabajo, pues poder contar con ustedes, contaremos con otros ponentes también, pero con un solo objetivo, el objetivo de sacar adelante la educación en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los ponentes, a cada uno de los invitados. Muchísimas gracias. Voy a pedirle por favor aquí a los ponentes, mis colegas, para tomarnos una fotito oficial para cerrar el evento.